¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con los canales. En esta ocasión resolvemos otro problema referente al trabajo, algo que no comentamos en el video anterior, sí, el ejemplo anterior, es que el trabajo puede ser negativo o puede ser positivo. Recuerden que si la componente paralela al desplazamiento va en la misma dirección, el trabajo es positivo. Si la componente de alguna fuerza paralela a la dirección de movimiento es en sentido contrario, ese trabajo sería negativo, es decir, que en vez de agregarle energía le estoy quitando energía a mi sistema. Tal caso es como la fuerza de fricción en cualquier problema. Y bueno, pues vamos a comenzar. Nos dicen que un granjero engancha un remolque cargado con leña a su tractor y lo arrastra 20 metros sobre el suelo sobre el horizontal. ¿Sí? El peso total del remolque y la carga es de 14.700 newtons. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a 36.9 grados sobre la horizontal. Muy importante, recuerden que nosotros nos vamos a mover 20 metros sobre la horizontal. Y bueno, el ángulo nos lo dan precisamente sobre la horizontal. Entonces eso es correcto. Y ese va a ser el ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. Y bueno, nos indican que una fuerza de fricción, tenemos una fuerza de fricción de 3.500 newtons. Obviamente la fuerza de fricción siempre, siempre, siempre se va a oponer al movimiento. Por lo tanto, siempre nos va a generar un trabajo negativo. Y bueno, nos piden calcular el trabajo por cada fuerza que actúa sobre el remolque y el trabajo total de todas las fuerzas. Vamos a calcularlo de varias maneras para que ustedes puedan escoger la que más les guste. ¿Sí? Una forma es usar la ecuación con el ángulo, pero el ángulo recuerden que es entre el desplazamiento y la fuerza, que a veces pareciera que fuera cero porque son paralelas, pero puede ser 180, como en el caso de la fuerza de fricción. Entonces, bueno, vamos a calcular con este diagramita, pues la fuerza de el trabajo de cada una de estas fuerzas. Primero voy a empezar con el peso, ¿sí? El trabajo del peso, no vayan a confundir esta W minúscula, sí, que pueden cambiarla por mg si les causa mucho conflicto, para no confundir la W del peso con la W del trabajo. Es W minúscula y W mayúscula. Pero bueno, el trabajo del peso pues sería igual a cero. ¿Por qué? Porque no tiene componente en la dirección del desplazamiento. El desplazamiento es horizontal y es hacia la derecha. El peso siempre está de manera vertical, por lo tanto no ejerce trabajo. Si lo quisieran comprobar con las ecuaciones, pues nos quedaría lo siguiente. El trabajo del peso pues sería igual al peso, que son los 14.700 newtons, ¿sí? Por el coseno del ángulo que hay entre el desplazamiento y el peso. Yo lo pondría como 270 grados o como menos 90 grados, ¿sí? Y bueno, nos vamos a dar cuenta que esto pues también es igual a cero, ¿no? Entonces, tanto con la fórmula, tanto teóricamente, pues podemos decir que es cero. Podríamos poner aquí en la calculadora 14.700 por el coseno de 270 grados. Recuerden verificar que su calculadora esté en grados y no en radianes si ustedes van a usar grados. Y bueno, pues me da cero, precisamente porque el coseno de 270, que sería este ángulo, o el coseno de menos 90, pues sería cero, ¿de acuerdo? Entonces ese fue el más sencillo. Vamos con la fuerza del tractor. Recuerden, en el ejemplo anterior dijimos que solo la componente paralela al desplazamiento es la que hace trabajo, ¿sí? Entonces la componente paralela pues la calculamos multiplicando por el coseno del ángulo que hay entre el desplazamiento y pues esa fuerza. Dicho de otra manera, podemos volver a usar esta ecuación, que es el trabajo igual a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por el coseno de phi. Entonces nos quedaría que el trabajo para el tractor pues va a ser igual a la fuerza del tractor, ¿sí? Por el desplazamiento por el coseno de phi. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza del tractor pues va a ser igual a la fuerza, en este caso 5.000 newtons, por el desplazamiento, que son 20 metros, por el coseno de 36.9 grados. Y bueno, vamos a ver cuánto nos da este valor. Serían entonces 5.000 por 20 por el coseno de 36.9 grados. Y vamos a ver cuánto nos da por aquí. Nos da 79.968.4658. 79.968.4658 newton por metro. Recuerden, son joules. ¿De acuerdo? Esta sería una manera de calcularlo. La otra sería calcular la componente Ft en X
que va a ser Ft por el coseno, ¿sí? De phi, que bueno, pues me daría 5000 por esto, que básicamente es este por este, y por la distancia, pero recuerden que cuando lo hacemos con la componente yo tengo que asignar el signo del trabajo, ¿sí? Si yo voy a trabajar con componentes, yo me tengo que fijar si esa componente va en la misma dirección al desplazamiento o en dirección contraria. Si va en dirección contraria, tengo que darle el signo negativo. Si va en la misma dirección al desplazamiento, el signo positivo. ¿De acuerdo? Y bueno, el libro pues seguramente va a redondear esto para ponerlo como aproximadamente pues 80 o 8 por 10 a la 4 joules, o en su defecto pues pondría 80 kilojoules, ¿no? También podríamos decir que el trabajo del tractor es aproximadamente 80 por 10 a la 3 joules de energía, y el prefijo kilo pues precisamente es por 10 a la 3. Por lo tanto el trabajo pues podría ser aproximadamente 80 kilojoules. De manera exacta, pues sería este de aquí. De manera redondeada, pues sería este de aquí abajo. Ya nada más pregunten a sus profesores si redondean o si usan tantos decimales o si lo dejan en kilojoules o en joules. Y bueno, vamos con el de la fuerza de fricción. Sí, este es muy importante. Vamos a calcularlo de manera como un poquito directa. Sí, sabemos que la fuerza de fricción ya es paralela al desplazamiento. Sí, entonces les comentaba que cuando trabajamos con magnitudes, yo tengo que asignarle el signo al trabajo. Como la fuerza de fricción va en sentido contrario, le voy a decir que el trabajo es negativo. Sí, y solamente voy a multiplicar la fuerza de fricción que ya es paralela al desplazamiento precisamente por el desplazamiento. Y me quedaría menos 3500 newtons por los 20 metros que vamos a desplazarnos. Y bueno, este trabajo pues me daría negativo, ¿no? 3500 por 20 pues me va a dar 70.000. Serían menos 70.000 newton por metro, serían joules. Y bueno, el libro seguramente le voy a poner WF de fuerza de fricción. El libro seguramente lo que haría pues es decir que serían menos 70 kilojoules. Recuerden que si recorro tres veces mi punto decimal, tengo por 10 a la 3, ¿sí? Y por 10 a la 3 es el prefijo kilo. Y bueno, esta sería una manera, nada más repito, mucho cuidado. Si van a usar magnitudes o bueno, las componentes que van de manera paralela al desplazamiento, tenemos que nosotros agregar el signo. El trabajo sí es fuerza por distancia, pero si la fuerza va en sentido contrario completamente, pues es negativa. Si la fuerza va en el mismo sentido, pues es positiva. Y bueno, en el mejor de los casos, pues yo les recomendaría usar siempre la ecuación o la fórmula que tiene el coseno. Esa sí o sí siempre les va a arrojar el signo que debe de tener. En este caso, el trabajo de la fuerza, pues sería la fuerza de fricción, ¿sí? Por el desplazamiento por el coseno, le voy a poner phi2 o phi f, ¿sí? Y bueno, vamos a sustituir aquí el trabajo de la fuerza de fricción serían los 3500 newtons por el desplazamiento que son 20 metros, por el coseno de la fuerza de fricción, el ángulo entre el desplazamiento que va a la derecha y la fuerza de fricción que va a la izquierda sería 180 grados porque van en sentido contrario. Entonces yo le podría poner coseno de 180 grados y siempre si lo hago de esta manera, magnitud de fuerza por distancia, por el coseno del ángulo que hay entre la distancia y la magnitud de la fuerza, pues nos va a dar en automático el signo. Vamos a hacerlo por aquí abajo para que vean que nos va a dar exactamente esto de aquí arriba. Nos va a quedar 3500 por 20, ¿sí? Por el coseno de 180 grados. Y esto me va a dar menos 70.000 joules, que sería lo que obtuvimos arriba, ¿sí? Donde nosotros asignamos de manera manual, pues ese signo. Entonces, bueno, serían menos 70.000 joules y lo que tendríamos que decir, pues es que pues serían menos 70 kilojoules más o menos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo ya los tres trabajos de mis tres fuerzas individuales. El del peso, repito, es igual a cero porque pues no produce trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, no tiene ninguna componente o su componente cero en la dirección del desplazamiento. La fuerza del tractor solamente la componente en X, si la calculamos así, teníamos que dejarla positiva por 20 metros y me daría esto mismo, ¿no? Aproximadamente 80 kilojoules. Y bueno, la fuerza de la fricción, en este caso, siempre es negativa. Si voy a usar la magnitud de la componente paralela
por el desplazamiento. Recuerden que debemos de asignar el signo, es positivo si van en la misma dirección, es negativo, ¿sí? El resultado si van en dirección contraria. Y bueno, la fuerza de fricción siempre debe salir negativa. Y por último, en el inciso B o el C, no sé cómo lo llamen, bueno, ni siquiera tiene incisos, pero bueno, nos piden también el trabajo total. Yo tengo dos formas de calcular el trabajo total. Yo podría calcular, ¿sí? El trabajo total como el trabajo, bueno, le voy a poner total porque ya usamos la T para el tractor, como el trabajo del tractor más el trabajo de la fuerza de fricción más el trabajo del peso o de mg. Y bueno, en este caso, si usamos valores redondeados, pues serían 80 kilonewtons, kilojoules, perdón, menos 70 kilojoules más cero, ¿no? Y bueno, 80 menos 70, el trabajo total, sí, pues sería igual a 10 kilojoules positivos, ¿de acuerdo? Ese sería el trabajo total. La otra manera de hacerlo es calcular la componente horizontal, ¿sí? La resultante de la componente horizontal le voy a poner FRX, y FRX sería a menos la fuerza de fricción porque va hacia la izquierda, más la fuerza del tractor por el coseno de phi, porque va hacia la derecha, es positivo, ¿sí? Y bueno, la componente del peso no existe porque no tiene componente en X, ¿no? Entonces sería menos 3500, ¿sí? Más la fuerza del tractor, que la fuerza del tractor son 5000 newtons, 5000 newtons por el coseno de 36.9 grados. 36.9 grados. Y bueno, vamos a ver qué nos da esta resultante, ¿de acuerdo? Sería menos 3500 más 5000 por el coseno de 36.9 grados. Y bueno, me daría 498.4232 newtons de fuerza resultante. Y sabemos que va a ir hacia la derecha. ¿Por qué? Pues porque quedó positivo, ¿no? Entonces, el trabajo total, ¿sí? Pues va a ser igual a la fuerza resultante en la dirección del movimiento por el desplazamiento. Y bueno, serían 498.4232 newtons por el desplazamiento, que son 20 metros, si no me equivoco, que sería el desplazamiento que nos indica el libro. Y bueno, 498.4232 por 20 me daría 9968.464. Entonces el trabajo total, ¿sí? Es igual a 9968.464 newton por metro son joules. Y bueno, recuerden que si vamos a redondear, pues el libro seguramente, como aquí es 9 y aquí es 6, pues lo va a redondear al que sigue y va a decir que es aproximadamente 10.000 o bueno, 10 kilojoules, ¿no? ¿Sí? Que fue el resultado que obtuvimos nosotros de manera aproximada porque usamos el redondeo del trabajo del tractor. Si lo hubiéramos usado tal cual, ¿sí? Sin redondear, pues el trabajo total, en este caso, hubiera sido en joules, ¿sí? 79.968.764658 joules menos los 70.000 joules de la fuerza de fricción. Y bueno, pues me daría exactamente este valor. Pueden observar, 79 menos 70, pues me queda el 9. 9968.46. Bueno, aquí me queda un 4 por los decimales que usamos o no usamos. Pues nos va a quedar aquí una pequeña variación, pero este sería de manera exacta. De manera aproximada, 10.000 kilojoules. Y bueno, de manera aproximada también, aunque lo hagamos de esta forma, 10.000 kilojoules. Y bueno, con esto terminamos este video en esta ocasión. Si tienes alguna duda, déjanos un comentario. Recuerda ayudarnos a crecer, dale like al video, suscríbete al canal si no estás suscrito, comparte nuestros videos con tus amigos, compañeros y familiares a los cuales pueda ser de utilidad. Y no olvides que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Hasta la próxima.